muchas gracias a todos por venir, por acompañarnos en esta presentación. En primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Ramón Menéndez Pidal, que nos acoge. Muchas gracias a su presidente, Antonio Cid, a su vicepresidenta, Sara Catalán, que te he bautizado de nuevo, luego hablaré algo del bautismo. Y muchas gracias a Elena, que va a contribuir a esta presentación. Y yo le he pedido que nos explique a todos algo sobre la Fundación Ramón Menéndez Pidal, sobre la historia de la Fundación Menéndez Pidal, sobre su vinculación con la Institución de Libre Enseñanza, porque esto es un lugar muy especial, esto es un lugar de estudio actualmente, es un lugar de estudio de literatura, y entonces nos hace especial ilusión que nos hayan acogido en este sitio. Y Elena nos lo va a contar con detalle. Y sobre todo, en este año que se celebran los 150 años del nacimiento de María Goiri, que es la mujer de don Ramón Menéndez Pidal, que tiene una importancia enorme, enorme. Ya nos lo contará un poco Elena. Bueno, este lugar para mí también es especial porque recuerdo venir aquí de joven y hasta de niño con una compañera de clase, que quiero recordar, que es Débora Catalán, hermana de Sara. Y bueno, esto era una casa de una familia, y la que dirigía la familia era la abuela doña Jimena. Y los demás, las nietas pululaban por aquí y nos invitaban a todos los que podían. Bueno, solamente presentar de momento, luego hablaré algo más sobre la obra y sobre la autora. La autora no ha podido conectarse, como era nuestro deseo, por videoconferencia, por internet, porque está en Kiev y las conexiones son muy difíciles, es muy difícil coordinar que tengamos nosotros una buena cobertura y ella también al mismo tiempo. Las líneas de internet están condicionadas a las necesidades de defensa, etcétera. Entonces, lo que sí que tenemos, ella mandó un vídeo y lo hemos editado y subtitulado para que podáis ver a la autora, que quiere saludar a todo el mundo y contar algo sobre su obra. Así que luego lo proyectaremos. En primer lugar, va a contarnos algo sobre una profesora de literatura, sobre la literatura rusa y la literatura ucraniana, que ha hecho previamente con el Colegio Estudio viajes a Ucrania, intercambios con alumnos hace bastantes años, y en Ucrania, también en Rusia, en San Petersburgo. Gala Lazareva es la primera que va a hablar. Luego hablará Elena y luego proyectaremos el vídeo de la autora y finalmente pues yo os hablaré algo de la autora y de la novela, brevemente, porque estaréis ya deseando en ese momento tomar el vino, que es el objetivo de la mayoría de las presentaciones. Aparte de llevaros el libro, por supuesto. Aparte de llevaros el libro, que también. Bueno, entonces, de nuevo, muchísimas gracias a la Fundación y muchísimas gracias a los asistentes. Y sin más, cedo la palabra. Bueno, va a hablar primero Gala, ¿verdad? No, va a hablar primero. ¿Quién va a hablar primero de las dos? Al que queráis. Elena, quizá, ¿no? Elena. Venga, hablo yo primero entonces. Bueno, gracias, José Manuel. Sí. Buenas tardes a todos, amigos de Avizor y amigos de la Fundación Ramón Menéndez Pidal. Hoy me corresponde a mí el daros esta bienvenida y lo hago en un día que para nosotros es de una enorme satisfacción, porque siempre que aquí realizamos la presentación de un libro, para nosotros es un día muy importante. Y en esta ocasión lo es más por las características especiales de lo que ahora vais a tener la posibilidad de conocer. Es una alegría presentar Un hogar para Dom, de Victoria Amélina, y doy la enhorabuena a la editorial Avizor por muchos motivos. En primer lugar, por haberse atrevido a elegir una escritora ucraniana, yo creo que desconocida en España para la abrumadora mayoría, pero que sin embargo había recibido un premio importante al mejor libro del año en Ucrania. Enhorabuena por el esfuerzo que habéis hecho personalmente de ir a conocerla, porque ellos, aunque no lo ha contado todavía José Manuel, se han ido a Londres, ni más ni menos que a la Feria Internacional del Libro de Londres, donde han podido entrar en contacto con ella, conocerla, entrevistarla, y yo creo que fruto de eso ahora precisamente vais a poder ver estas imágenes que tenéis aquí. Yo he estado con José Manuel cuando volvió lleno de satisfacción de aquel viaje, que reconozco que nunca es fácil. Enhorabuena también por la oportunidad de esta elección que habéis hecho en un contexto muy duro, muy difícil, en un contexto de guerra.
Y, por último, por el esfuerzo de traducción, que sé que ha sido complicado, como siempre, en el caso de una traducción y de una nueva edición. Yo creo que todo esto es fruto no de la casualidad, sino de ese equipo que compone Avizor, que yo creo que también es bueno de hablar de ellos. Todo este equipo de unos 15 compañeros, que no solamente son compañeros, sino que además son amigos, y lo son desde que tenían 11 años, me consta, y que realmente llevan muchos años dedicado cada uno a su tarea profesional, pero al mismo tiempo a promover numerosas actividades culturales, y siempre lo hacen con una oportunidad, con una calidad verdaderamente asombrosa. Enhorabuena también por ello. José Manuel, Elena, quizá podríais estar en representación de los demás, pero quisiera citar a Inma, a Carlos, a Álvaro, a Silvia, a Arturo, a Leonardo, a Miguel, a Alberto, a Alicia, a Andrés, Beatriz, Fico y Natalia, a los que también conozco, pero por no dejarme ninguno me los he traído aquí apuntados. Bien, lo que se me pide hoy es que os hable del lugar en el que estamos. Yo creo que muchos de vosotros lo conocéis sobradamente, voy a ser breve desde luego, pero otros, según he ido teniendo conversaciones, no lo conocéis tanto. Voy a dejar me lo tienes, José Manuel, que pesa mucho. Y para hablaros de ese lugar os traigo otro libro, que hago yo ahora con un libro de Benito Gómez Galdós en las manos, y ni más ni menos con un episodio nacional, el 5º episodio nacional. Como sois un grupo de lectores, todos vosotros, una obra altamente recomendada, la de los episodios nacionales, y este lleva por título Napoleón en Chamartín. Y lo traigo porque estamos exactamente en Chamartín, porque hace precisamente 2 siglos, en esta casa, acampa Napoleón Bonaparte durante la Guerra de la Independencia, cuando viene a observar, a actuar, a dirigir qué es lo que está pasando en Madrid, qué es lo que está pasando en España. Madrid era entonces muy pequeño. Por el norte llegaba hasta aproximadamente lo que hoy en día es Martínez Campos, por el este hasta la zona de Retiro, lo que sería luego en el futuro el barrio de Salamanca, y esto era un lugar elevado, muy lejano a la ciudad, pero desde la que podía contemplar con gran facilidad todo aquello que era el motivo de su viaje. ¿Qué pasó para que un siglo y muy poco más después se inaugurase esta casa en 1925? En 1925 esta casa, construida por la familia Menéndez Pidal Goiri, es una más entre un conjunto de casas de sabios españoles, diría yo, ahora voy a precisar un poquito más, que deciden alejarse de Madrid para poder encontrar un remanso de paz, de sosiego, una zona rural donde todavía pasaban las ovejas de la trashumancia y donde todavía se podía observar cómo se trillaba alrededor, pero que era un olivar. Y esto es lo que hace, en primer lugar, José Castillejo, una grandísima personalidad que hay que vincular a esta historia, secretario de la Junta para Ampliación de Estudios. Me ha pedido José Manuel que vincule esta historia con la de la Institución Libre de Enseñanza. Esta fue una de las grandes creaciones de los discípulos de la Institución Libre de Enseñanza, una junta que lo que pretendió es cambiar el país, cambiar la sociedad a partir de una reforma en la educación, a partir de fomentar la ciencia y la cultura y colocarla a nivel europeo. Y para eso crea un organismo oficial, que lo que hace es becar, entonces se decía entregar pensiones a un conjunto de profesores, investigadores, científicos, humanistas, que realmente fueron los que abrieron el camino de la Edad de Plata. Él compra los primeros terrenos, compra un olivar, que es el que tenemos aquí detrás. Es una pena que no hayamos podido estar en el jardín por la lluvia. Compra la casa, el olivar que tenemos aquí al lado, que todavía existe, que es la casa del Olivar de Castillejo, así conocido hoy todavía. A continuación, la familia Menéndez Pidal compra territorios colindantes, que son estos en los que nos encontramos ahora mismo y de los que todavía queda gran parte de ese olivar. Pero también Ignacio Bolívar, entonces el director del Museo de Ciencias Naturales, Dámaso Alonso y otros científicos. Es decir, que aquí se reúne, en lo que a veces se ha llamado la colina del olivar, un conjunto de familias verdaderamente singulares, de personalidades verdaderamente singulares. Y todos ellos, de alguna forma, están imbuidos del espíritu reformador de la Institución Libre de Enseñanza.
Bien, la familia Menéndez Pidal, que es de quien tenemos que hablar, Menéndez Pidal Goiri, se establece aquí en esta casa a partir de ese año 25 y se inician todas las tareas de investigación filológica y de investigación histórica que este sabio va a llevar a cabo. También las investigaciones en filología y en pedagogía de su mujer, María Goiri, una figura hoy importante, este año especialmente importante, y con ellos, sus hijos, Jimena Menéndez Pidal, que en el futuro y después de la guerra realmente será la salvaguarda de toda la pedagogía de la institución libre de enseñanza en España, cuando esta fue perseguida y cuando se clausuraron todas las instituciones, y Miguel Catalán, ese gran científico, que no sé por qué citamos en cuarto lugar, porque realmente hasta hace muy poco solo había 2 españoles que tenían un cráter en la Luna a su nombre, y uno de ellos es Alfonso X el Sabio, pero el otro es Miguel Catalán, y Miguel Catalán vivía en estos pasillos, en estas habitaciones que acabéis vosotros mismos de atravesar. Así es que la reunión de sabios que hubo en esta casa fue verdaderamente notable. Pero es que además esto se convirtió en un centro de peregrinaje de investigadores extranjeros, tanto europeos como americanos, que contribuyeron a toda la tarea que Menéndez Pidal estaba llevando a cabo en este momento, desde el Centro de Estudios Históricos o desde su dirección en la Real Academia, o desde la Universidad Complutense, donde él era catedrático. Aquí se llevaron a cabo obras excelentes, definitivas para la cultura española, como fue la historia de la lengua española, como fue la España del Cid, que seguro que todos los que habéis sido alumnos de estudio conocéis sobradamente, o como fue esa obra magna que fue Orígenes del Español. Todas esas obras se llevan aquí a cabo, pero algo más importante, o igual de importante al menos, aquí se van a reunir una serie de archivos que son el gran tesoro de esta casa y el gran tesoro nacional, así considerado durante la Guerra Civil. Aquí se reúnen todos los papeles de trabajo de Menéndez Pidal. Oye, perdonadme, pero es que nunca había usado esto. Se me oye perfecto, eso sí. Ya hubiera querido yo en otras ocasiones poder hacerlo así. Se reúne el archivo de la lengua, donde están todos los trabajos, todas las investigaciones de Ramón Menéndez Pidal para poder hacer estas obras tan importantes dentro de la historia de la filología española. Se reúne el archivo del romancero, que es impresionante poder ver cómo fueron recorriendo España, recogiendo romances, constatando las diferencias de versiones de unos lugares a otro, buscar los orígenes, estudiarlos a fondo, y luego pues todo esto se va completando con otros archivos complementarios, archivos donde se ve la presencia de grandes personalidades de la Edad de Plata, el archivo familiar, el archivo pedagógico, el archivo de fuentes sonoras, donde se van recogiendo esos romances en los pueblos, y el archivo fotográfico, que tiene fotografías verdaderamente espléndidas de todo lo que va a ser esta gran gesta cultural que aquí, entre otros lugares, se va a desarrollar. Cuando llega la Guerra Civil, la gran preocupación precisamente de Ramón Menéndez Pidal son esos archivos. Primero los deposita en la Embajada de México para que no puedan sufrir ningún daño en un momento de bombardeos. Después partieron para Valencia, siguiendo el itinerario republicano que todos conocéis. De ahí llegarán a Barcelona y al final de la guerra de Barcelona partirán para Ginebra y permanecerán allí junto con las meninas. Es decir, que eso es lo que actualmente, porque se volvió, por supuesto, está en esta casa, aparte de la gran biblioteca de la familia Menéndez Pidal Goiri. Llega la posguerra y toda la España en la que ellos habían soñado, incluso habían pensado que se podrían al final de la guerra recuperar las instituciones vinculadas a la institución libre de enseñanza, todas ellas son clausuradas, todas ellas desaparecen y sus bienes fueron inculcados. Pero ahí sí Jimena Menéndez Pidal tuvo la valentía, encabezando una generación de maestros, que casi podríamos decir que fueron los grandes maestros de la Edad de Plata, que muchos de ellos profesores del Instituto Escuela, que lo que hicieron fue intentar crear una experiencia para salvaguardar toda esta pedagogía y lo lograron. Crearon el Colegio Estudio, al que muchos de vosotros pertenecéis y conocéis sobradamente, algunos como alumnos, veo que también algunos como madres de alumnos, y que conocéis bien y que realmente consigue toda esta pedagogía llevarla hasta el momento de la democracia, que ya la hace suya, y afortunadamente muchos de los aspectos de esa pedagogía los podemos encontrar hoy en distintos centros. Con esto salgo al quite de los que dicen es que esto ya no es lo que era, es que afortunadamente la educación en España es otra cosa, que no en los tiempos de posguerra. Bueno,
¿qué ha pasado con esa fundación, con esta casa cuando han ido desapareciendo estas personas? Esto actualmente hoy es una fundación, la Fundación Ramón Menéndez Pidal. Es una fundación dedicada a la investigación, a promover la investigación filológica, también la investigación histórica y la investigación pedagógica. La casa y el jardín pasaron a pertenecer a la Fundación Ramón Areces. Todo esto realmente quien lo acaba materializando es Jimena Menéndez Pidal, con participación de su hermano Gonzalo Menéndez Pidal, pero había sido ya una idea de Ramón Menéndez Pidal que no pudo llevarlo a cabo. De toda esta historia os diré que estamos en un momento muy apropiado y con esto voy a terminar, porque este año se celebra el 150 aniversario del nacimiento de María Goiri, una gran mujer, una de esas grandes mujeres de la Edad de Plata, como tantas otras, que parece que escondidas bajo la sombra de sus propios maridos, de sus compañeros de trabajo, pero que tiene una presencia en toda la educación, la investigación y el feminismo de la Edad de Plata muy grande. La Fundación ha hecho un esfuerzo extraordinario que ha encabezado Sara Catalán, que aquí la tenéis, os la acaban de presentar, y se han organizado en Madrid varias exposiciones. En este momento está ya inaugurada en el Matadero de Madrid, en la Casa del Lector, una exposición María Goiri, Abriendo Camino, que podéis ir a ver. En la antigua Universidad de San Bernardo, en la Biblioteca Valdecillas, se inauguró también el 25 de abril, creo recordar, la exposición María Goiri en la Universidad, Investigación y Creación, en la que podéis ver otro aspecto de lo que fue su formación, su vida universitaria, tremendamente original, porque fue de las primeras mujeres que se atrevieron a estudiar en la universidad y con bastantes dificultades y con excelentes resultados. Y en noviembre se inaugurará una exposición de mayor, quizá, extensión, podríamos decir, María Goiri, el progreso de la mujer sin vuelta atrás, en donde podéis encontrar todos los aspectos de su tarea y de su aportación a la historia española que os acabo de comentar. Toda su tarea investigadora, toda su tarea docente, su capacidad para la formación de maestros, sus artículos feministas, su tarea siempre en pro del avance de las mujeres. En Soria, aunque eso ya es más lejano para vosotros, pero en Soria se está proyectando otra exposición sobre el viaje de María Goiri, el viaje de bodas de María Goiri con Ramón Menéndez Pidal, donde comienzan la creación precisamente del romancero, a recoger todo este conjunto de romances que serán tan estupendos. Y en torno a todo esto habrá un ciclo de conferencias, una mesa redonda y otras actividades pues que ya, si tenéis interés en ellos, ponéis en contacto con nosotros y os iremos comentando. Bueno, esto no sé si es lo que me pedías, José Manuel, pero volvamos a Ucrania. Gala. Sí, me oigo. Me presento, me llamo Galina Lázareva y en el colegio estudio. Algunas personas me conocen muy bien. Disculpen, voy a leer el texto por dos razones: para mencionar más rápido posible lo que quiero decir y para no emocionarme. Estoy directamente relacionada con los trágicos acontecimientos de hoy. Mi sufrimiento diario es imposible de transmitir, perdón. Soy de Zaporizhia. Es donde hay una central nuclear. El pasado junio saqué a mi madre de 88 años en la silla de ruedas de Zaporizhia bajo las bombas. Un segundo. Mamá falleció aquí en Madrid hace poco, en enero. Por cierto, todo este tiempo mamá ha estado a mi cargo. Si habéis oído hablar de la ayuda financiera a los refugiados ucranianos, no es nuestro caso. Aprendí que solo los voluntarios y la medicina parecen funcionar a la perfección en España. Mi familia ya no tiene casa, que fue destruida en agosto, con la biblioteca de 3.000 libros,
que hemos coleccionado 3 generaciones. Además, si os parece poco, me gustaría añadir que en noviembre toda mi familia pudo huir de Zaporizhia. Gracias a Dios y a los voluntarios. Mi familia cercana son 6 miembros y están refugiados en España. Toda mi fuerza moral y física está dirigida a apoyar a mi familia. ¿Por qué estoy aquí? Tengo muchos años de amistad con Adonai del Colegio de Estudio, con antiguos alumnos y profesores. En 2007 conseguí hacer realidad mi sueño, organizar viajes a Ucrania y Rusia para españoles con un alto nivel de comprensión de nuestra cultura. Muchas gracias por su ayuda y colaboración a Gerardo Guinea, antiguo profesor de estudio durante 20 años, que participó también en algunos de los viajes. Con él hemos organizado una serie de interesantísimos viajes a Ucrania y Rusia. Y un gran agradecimiento por su ayuda a Teresa Jordá, que dio a conocer a través de Adonai en nuestros viajes. Fue una inmersión total en la cultura, la literatura y la música de estos países. Visitamos casas de los escritores Chekhov, Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy, Pushkin. También han sido varios intercambios de los profesores del Colegio de Estudio a Ucrania y Rusia. Muchas gracias por su ayuda, colaboración y participación a Celia Villacorta, profesora de Colegio de Estudio y experta en los intercambios. En Ucrania hemos visitado 3 colegios, de Kiev, de Zaporizhia y de Yalta. Por cierto, Yalta de la península de Crimea. Los profesores vivieron en casas de ucranianos y pudieron ver la cultura desde dentro. Con nuestros viajeros en Ucrania visitamos la antigua capital de Kiev, la bohemia ciudad Odessa, Gerson, Zaporizhia, la península de Crimea con Sebastopol y Yalta con los palacios de los zares rusos. Allí entonces era perteneciente a Ucrania. Para nuestros viajeros, el mapa de Ucrania no es una palabra vacía. La joven escritora Victoria Amelina aborda muchos temas, y entre ellos el tema de la identidad. Para muchos ucranianos que viven en la parte este de Ucrania es un tema doloroso. Como todos somos rusoparlantes, entendemos el ucraniano, pero nuestras familias piensan y hablan ruso en casa. Mirad el mapa. En todos los territorios ocupados se habla ruso. Las ciudades de Donetsk, Lugansk, Mariupol, Zaporizhia, Gerson y Odessa hablan ruso y sus provincias también. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es la identidad de los soldados ucranianos que murieron pronunciando sus últimas palabras en ruso? La parte de Ucrania que más sufre los horrores de la guerra habla ruso. En esto está nuestra tragedia. Trabajé en un centro de refugiados como traductora y los ucranianos se me acercaban y me pedían en voz baja que tradujera del ucraniano a ruso porque no lo entendían bien. Todos los rusoparlantes nos sentimos sin identidad. Es como si fuera un árbol sin raíces. ¿Por qué ahora es así? Porque la lengua rusa es lengua de los ocupantes. La respuesta está en la historia del régimen soviético. Podría escribir un libro sobre lo dura que era la vida para los judíos y las otras minorías. Ser judío significaba ser como un leproso. Así que los judíos hicieron todo lo posible para cambiar su nacionalidad por la rusa.
El título del nuevo libro, Un hogar para Dom, tiene doble significado. Y es tan exacto que parece como una daga en el corazón. Por esto me llamó mucho la atención este libro. Idiomas ruso y ucraniano son parecidos. En la época zarista rusa, el ucraniano estaba prohibido y se consideraba pequeño ruso, mientras que el ruso se convirtió en la lengua oficial. La situación geográfica y política y la influencia de Polonia marcan la similitud de ucraniano con polaco. En la Unión Soviética, el ruso seguía siendo la lengua no oficial, pero importante, en las repúblicas soviéticas. Hoy se considera que el ucraniano y el ruso son similares, aunque los rusos muy a menudo no entienden el ucraniano puro. La diferencia entre ambos sigue siendo bastante significativa. Pero se considera que el ucraniano es el segundo idioma más melódico después del italiano. Durante el régimen soviético no se fomentaba mucho la literatura en lengua ucraniana. Todo el mundo intentaba escribir en ruso. Había que ir a Moscú para hacer carrera de escritor, pero existía la costumbre de pasar por la famosa ciudad Odessa. En 2019, Odessa se convirtió en Ciudad de la Literatura de la UNESCO, porque Odessa no es solo una ciudad, es la sonrisa de Dios. Esto es dicho famoso. Muchos escritores nacieron aquí y los mejores escritores rusos y ucranianos han venido a trabajar aquí. Más de 120 personas famosísimas escritores, algunos los conocéis. Lesia Ukrainka, poetisa en ucraniano. Los demás, los que voy a mencionar, escribieron solo en ruso. Pushkin, Tolstoy, Gogol, Ostrovsky, Isaac Babel, Kornei Chukovsky, Maxim Gorky, Ivan Franko, Иван Бунин, Анна Ахматова, Владимир Маяковский, Николай Гумилев, Антон Чехов, Куприн. Varios escritores rusos famosos, entre ellos clásicos de la literatura rusa, nacieron en Ucrania. Por ejemplo, Nikolai Gogol, que a menudo utilizó temas ucranianos en sus obras, y en siglo XX Mikhail Bulgakov, Máster y Margarita, la obra. También Vladimir Korolenko. Algunas obras de clásicos de la literatura ucraniana, como Taras Shevchenko, sus letras tienen himno ucraniano actual. Pantelimon Kulish, Grigory Kvitka, Aslamyanenko, Nikolai Kostomarov, Markov Vovchok, Vladimir Vinichenko se escribieron en dos idiomas, más en ucraniano y un poco en ruso. Ucrania es un estado libre, independiente desde hace 30 años. Por eso tenemos una larga lista de escritores en ucraniano. En nuestro país se lee en dos idiomas. Los 15 mejores escritores ucranianos de último momento, publicados en varios distintos idiomas extranjeros, voy a mencionar solo unos pocos. A lo mejor habéis oído. Por ejemplo, Sofía Andrukhovich es una conocida escritora, traductora y publicista ucraniana. Su bestseller Félix Austria todavía no está traducido a español, pero ella está la primera en la lista. Andrei Lubka, novelista, poeta, traductor. Las colecciones de muchísimos cuentos más conocidos como Killer
una colección de cuentos de 2012, Dormir con mujeres 2014 y 4 libros más. Gaska Shiyan es primera ucraniana ganadora del Premio Literario de la Unión Europea por su novela A sus espaldas. Muy cruel la historia ahí en este libro. También son de últimos años. Entre ellos hay un escritor que sigue escribiendo en ruso, Andrei Kurkov. Autor de éxito de 70 novelas surrealistas, ha sido traducido a 37 idiomas, en español también, tiene 60 años actualmente. Ahora ha publicado un libro, Diario de la Invasión, con comentario. Tengo muchos libros para escribir, pero única cosa que no puedo, solo sobre este tema. Libros conocidos en español traducidos, muchos. Unos de ellos, Muerte con pingüino, Abejas grises, bueno, etc. Sus palabras. La lengua rusa en Ucrania es una de las víctimas de Putin. Las librerías no quieren vender libros en ruso. Es el idioma de los ocupantes. Este grupo de escritores conocidos incluye ahora la joven escritora Victoria Amelina, está aquí presentada, y tiene mucho sentido leer su obra, os lo juro. Gala, muchas gracias. En la novela vais a ver también ese conflicto de identidades. Se percibe, aunque no es una novela sociológica, es una novela de una saga familiar, pero ahí se percibe y se percibe la misma emoción que ha demostrado Gala al hablar de su país. También al leer, el lector se contagia de esa emoción en esta novela. Me alegra que Elena me haya hecho el favor de contar algo sobre la Fundación Menéndez Pidal, sobre la historia de este lugar que es tan especial, el que fue presidente de la Academia de la Lengua, y que nos acojan hoy a unos, digamos, no aficionados, pero al menos sí artesanos de los libros, pues estamos emocionados. Muchísimas gracias por haberlo contado. Eso, además, tiene la virtud de poder contradecir en público a un buen amigo que está aquí sentado con nosotros, que se llama Santi Romay. Porque en unas discusiones él sostenía que el Cid era un mito. Y cuando yo le decía que don Ramón no puede haber dedicado toda su vida a estudiar un mito, me contestaba que don Ramón también era un mito. Entonces, aquí tenemos en carne y hueso a una bisnieta y, por lo tanto, queda acreditado que mi tesis era cierta. Es más, aquí, aunque está lloviendo, eso es lo que yo escribía por la mañana en estas notas cuando tomaba la caña con mi madre, que está viviendo, esto es como una especie de bautismo, porque en el fondo la presentación de un libro, pues igual que cuando se presenta un niño a la familia o en comunidad, se le bautiza, aparte de su significado religioso, pues esto es la presentación de un libro, necesitábamos agua y efectivamente la hemos tenido, ¿no? Pero lo curioso de este sitio es que don Ramón, en carne y hueso, también al otro lado de la casa tenía el espacio para sus baños de sol. Es decir, como Dios le trajo al mundo, existía en carne y hueso y se daba sus baños de sol al otro lado, rodeado de los membrillos, los almendros y los albaricoques. Eso, de nuevo, demuestra la realidad de lo que yo sostenía. De cara a su vecino, don José Castillejo, personaje espectacular, impresionante, que era el vecino de la tapia de al lado con el que habían abierto una puerta para comunicarse, que sabía perfectamente que no le iba a mirar por encima de la tapia, claro. Don José Castillejo, catedrático de Derecho Romano, persona extraordinaria, 30 años secretario de la Junta de Ampliación de Estudios en gobiernos liberales, progresistas, conservadores, con la monarquía, con la república, un ejemplo impresionante. Bueno, yo ahora quería hablaros solo y brevemente, porque no sé, tengo en la cabeza que el objetivo es el vino,
de la autora, y antes de hablaros de la autora y del libro, vamos a proyectar el vídeo que Victoria nos ha enviado, que ella misma habla de su obra, y luego os hablaré un poco más sobre ella y sobre la novela. Así que sin detenernos más, Nacho, si podemos proyectarlo. Es breve. Un poco más bajo, Nacho, puede ser. Ha contado un breve resumen de esta novela, que es la historia de una familia con un viejo coronel que es el abuelo, y con dos hijas que tienen una visión de la vida enfrentada, que están separadas, y dos nietas, y una nieta que es más callada, más seria, y siempre pensando en un antiguo amor infantil que tuvo, y otra nieta que es ciega y tiene un papel muy, muy relevante en la novela. Y la característica principal de la novela es que todo lo que les ocurre a esta familia en la ciudad de Leópolis, porque todo transcurre en esa ciudad maravillosa de Leópolis que uno va visitando con los personajes de la novela, todo lo relata el perro de la familia, que es Dom. Dom en ruso significa casa, de ahí el juego de palabras que decía antes Gala, porque la novela en ucraniano empieza diciendo Dim, Dom, es decir, Dim es casa también en ucraniano y Dom es casa en ruso, aunque es el apelativo del perro. Es decir, aquí en realidad todos los personajes, cualquiera de los personajes con sus miedos, con sus secretos del pasado que no quieren que aflore, que todos lo que desean es tener un hogar, una casa. Y el perro, en una visión sin juzgar a ninguno de los personajes, pero es una visión neutral, es el que nos transmite todos esos anhelos, esperanzas de cada uno de estos personajes y sus dificultades. En realidad, la novela, por tanto, sirve, este problema de identidades que ocurre en Ucrania, sirve para comprender lo que ocurre hoy en Ucrania, aunque no trata sobre lo que ocurre hoy en Ucrania, que es anterior a la guerra. Sirve también para aprender cosas de política, de Europa del Este, sobre Rusia, también la novela sirve para eso. Pero no es una novela sobre eso, es una novela sobre el ser humano. Y es lo que transmite, la emoción que transmite en la lectura es la característica principal de la novela. Y bueno, yo lo que os puedo decir sobre esta novela es lo que Jaime Toxo, que es del Ateneo de Pontevedra, dijo el otro día, y dijo que es una novela sobre la vida y el amor. Y cuando la leáis, que espero que la leáis y la recomendéis, pues espero que esta recomendación os haya servido, porque la compartáis al final de la lectura. Es una extraordinaria novela, muy especial, muy singular, y estamos encantados hoy de poder presentarla aquí a este grupo de amigos, que sois muchísimos, es tremendo el número de personas que habéis venido, y estamos felices de que tengamos tantos amigos. Baroja, como era, decía que el número de amigos marca el grado máximo en el dinamómetro de la estupidez. O sea que nosotros debemos ser estúpidos al grado máximo. Pero claro, Baroja era un personaje especial. Hay una biografía muy buena, Carlos Soria, que estará por ahí, la hemos comentado una vez, que ha escrito reciente, es un escritor navarro que se llama Gil Vera, que lo tituló la biografía Baroja o el miedo. Es un señor miedoso. De hecho, la casa de los Baroja, no sé si habéis estado en Vera de Vidasoa, no es un caserío, es una casona, es preciosa, es que está a las afueras del pueblo, cerquísima de la frontera con Francia. Es decir, que tardaba menos corriendo hacia la frontera de Francia que al centro del pueblo, de Vera, para escapar. O sea, que es verdad que era un señor miedoso. Y por lo tanto, eso de muchos amigos, mucha gente alrededor, no. Tiene su gracia la anécdota de Baroja. Gracias a Dios no somos como Baroja, aunque a veces nos da ganas de estar en la frontera para huir rápidamente. Y solamente agradecer que tengamos tantos amigos que estéis con nosotros. Y un último deseo, y es que, confiando en que seáis como nosotros, tengáis muchos amigos a los que poder regalar el libro. Es decir, que compréis para vosotros y para vuestros amigos. A todos los que les apetezca, muchas gracias por haber venido.